Sospechaba que mi esposa estaba planeando divorciarse de mí, así que moví mis bienes. 2 semanas después, ella presentó la demanda, pero su plan se derrumbó y tuvo que retroceder. Hola a todos. Antes de empezar con esta historia necesito pedirles algo. El canal ha estado perdiendo tracción y suscribirse es la mejor manera de ayudarnos. Es rápido, gratis y nos permite seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa todo. Así que, mantengamos este canal creciendo juntos. Muchas gracias. Ahora sí, empecemos. He estado leyendo historias en foros durante meses, pensando que yo nunca tendría la mía propia que contar. Sin embargo, la vida siempre encuentra la forma de sorprendernos. He cargado con este peso durante demasiado tiempo y necesito sacarlo. Aclaro algo desde el principio, nunca fui de los que se adelantan a las conclusiones ni de los que piensan lo peor. Mi esposa, la llamaré María, y yo llevábamos 6 años juntos, 4 de casados. Todo parecía sólido. Claro, teníamos los altibajos normales, discusiones tontas sobre qué película ver o pequeñas tensiones del día a día, pero nada que me hiciera pensar que algo grave estaba pasando. De hecho, hasta hace unos meses, éramos esa pareja que parecía tenerlo todo bajo control. Teníamos chistes internos ridículos que nos hacían reír hasta las lágrimas, discutíamos por horas sobre series, y la dinámica simplemente funcionaba. Ella organizaba citas elaboradas de vez en cuando, y yo le compraba su comida favorita cuando volvía cansada del trabajo. Se sentía como si hubiéramos descifrado el misterio del amor. Y justamente por eso, lo que ocurrió después me golpeó como una tonelada de ladrillos. El cambio. Hace unos 6 meses, comenzaron a aparecer señales raras. Al principio eran detalles mínimos, cosas que cualquiera pasaría por alto si no estuviera atento. María empezó a llevar su teléfono a todos lados, a la cocina, al cuarto, incluso cuando estaba doblando la ropa. Antes lo dejaba en la mesa de café durante horas y no le importaba que yo lo tomara. Un día le hice una broma. ¿Qué pasa? ¿Estás dirigiendo una red secreta de espías? Ella rió y respondió. No, es que en el trabajo me escriben mucho por correo. Lo dejé pasar. Pero días después puso una contraseña en su teléfono. Eso sí me tomó por sorpresa, porque nunca lo había hecho. Cuando le pregunté por qué, me dijo algo vago sobre seguridad y hackers. No insistí, no quería parecer paranoico, pero algo dentro de mí empezó a sonar mal. Y no terminó ahí. Comenzó a atender llamadas fuera de la sala, algo que jamás hacía. Su celular sonaba, y ella decía: déjame contestar rápido, y desaparecía en el dormitorio o en el balcón. Si le preguntaba quién era, respondía: un amigo del trabajo. Otra cosa rara, empezó a dejar el teléfono boca abajo en la mesa, como si no quisiera que yo viera las notificaciones. Una vez, cuando le acerqué un vaso de agua, lo movió de golpe con un gesto nervioso. Fue un instante mínimo, pero se me quedó grabado. Distancia emocional. El teléfono no fue lo único. Ella comenzó a mostrarse distante. Nuestras conversaciones, que antes fluían sin esfuerzo, se volvieron frías. Si yo hablaba de planes a futuro, como ¿dónde deberíamos ir en nuestro aniversario? ¿O deberíamos empezar a ahorrar para un coche nuevo? Ella solo asentía con un sí, ya veremos, y cambiaba de tema. Hasta que un miércoles cualquiera, me dijo que se vería con un amigo para tomar un café después del trabajo. Nada raro, solía hacerlo. Yo estaba haciendo unos trámites por esa misma zona y pensé, ¿por qué no? Voy a darle una sorpresa, será bonito. Pero cuando llegué al café, no estaba con ningún amigo. La vi afuera, caminando de un lado a otro, con el teléfono en la oreja. Me quedé en el coche porque la forma en que hablaba me puso en alerta. Sin querer, alcancé a escuchar frases como: ya casi está listo. Muy pronto empezaremos de nuevo. Se me heló la sangre. No sonaba a problemas de trabajo, ni a una pelea con alguna amiga. Sonaba como un plan, algo grande. Cuando regresó a casa esa noche, le pregunté casualmente: ¿qué tal el café con tu amigo? Me soltó una historia completa de que su amiga estaba quejándose del novio. Tan elaborada, tan detallada, que se notaba preparada. Y yo solo pensé,
¿Qué demonios está pasando aquí? Un par de días después volvió a sacar el tema, pero de una forma que me dejó inquieto. Estábamos en la cocina, yo preparaba un sándwich y ella revisaba su móvil. De pronto comentó: ¿has pensado más en organizar lo de las cuentas? ¿Tienes claro dónde guardamos toda la información, contraseñas y documentos? Dejé el cuchillo en la mesa y la miré directo. ¿Qué está pasando, María? Pregunté con un tono ligero, pero firme. Has mencionado las finanzas varias veces últimamente. ¿Hay algo que quieras decirme? Ella levantó la vista de su teléfono, sorprendida de que la presionara. No, no pasa nada, respondió rápido, casi nerviosa. Solo creo que es importante, ya sabes, por emergencias. ¿Emergencias como cuáles? Insistí. Encogió los hombros. No sé, cosas de la vida. No es gran cosa, lo prometo. Solo pienso que deberíamos estar preparados. Su explicación era demasiado vaga, demasiado ensayada. No parecía una sugerencia casual, parecía un discurso. Me sonrió, como si quisiera cerrar el tema, y yo fingía sentir. Pero dentro de mí, las alarmas estaban sonando con fuerza. Esa noche no pude dormir. Repasaba sus palabras una y otra vez. ¿Era solo prudencia adulta? ¿O había algo más? Recordé las llamadas, la conversación que escuché en el café, y el distanciamiento de los últimos meses. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas inquietante. La investigación. Al día siguiente, mientras María estaba en el trabajo, decidí revisar nuestras finanzas. Abrí la cuenta conjunta en línea y descubrí algo raro. En el último mes había varios movimientos pequeños, transferencias que no tenían explicación clara. No eran pagos de facturas, ni compras de supermercado, ni nada cotidiano. Eran retiros discretos. No quería precipitarme, pero todo indicaba que ella estaba sacando dinero sin decirme nada. La pregunta era, ¿para qué? Pensé en hablar con ella directamente, pero una voz interior me dijo que esperara. Si estaba equivocado, quedaría como un paranoico. Si tenía razón, debía ser cuidadoso. No pude más, así que llamé a un viejo amigo de la universidad, Alejandro, que además es abogado. Le conté lo que había descubierto, intentando no sonar como un conspiranoico. Mira, me dijo, no te voy a asegurar que algo esté pasando, pero no estás loco por querer protegerte. Si sospechas que planea algo, ahora es el momento de blindar tus bienes. Más vale prevenir que lamentar. Me explicó qué pasos podía tomar, procedimientos simples, pero eficaces, para asegurar que mis activos estuvieran protegidos si algo sucedía. Sentí que estaba cruzando una línea. No era solo revisar cuentas, era prepararme para una guerra silenciosa contra la persona con la que había compartido mi vida. Mientras pensaba en todo eso, se me venían imágenes a la mente, nuestro día de boda, las noches hablando de sueños, las bromas absurdas que solo nosotros entendíamos. ¿Cómo habíamos llegado aquí? La decisión. Esa misma tarde, mientras ella estaba fuera, me senté frente al portátil. Con las manos temblando abrí todas las cuentas, banco, inversiones, la escritura de la casa. Cada documento que revisaba me dolía, como si estuviera traicionándola, pero una voz insistente en mi cabeza repetía, esto no es sabotaje, es supervivencia. Hice una lista de todo lo que podía mover sin levantar sospechas. No quería herirla, pero algo me decía que, si no actuaba ya, me arrepentiría. Llamé a mi madre, Isabel, y le pedí un favor enorme. Necesito que guardes algunas cosas a tu nombre. No es nada malo, solo quiero protegerme, por si acaso. Hubo silencio al otro lado. ¿Estás bien, hijo? Preguntó preocupada. Sí, mentí. Es solo una precaución. Nada de qué preocuparse. Ella aceptó, aunque sentí la duda en su voz. Colgué con una mezcla de alivio y vergüenza. Odiaba involucrarla, pero necesitaba a alguien de confianza. Esa misma noche empecé a transferir casi todo, ahorros, inversiones, incluso la casa, todo quedó bajo el nombre de mi madre en un fideicomiso legal. Dejé lo justo en la cuenta conjunta para que pareciera normal. Cuando María volvió, me saludó con un beso y me preguntó si quería ver una película. Yo fingí tranquilidad,
pero por dentro estaba destrozado. Parte de mí se sentía culpable, como si yo fuera el traidor, otra parte, en cambio, respiraba aliviada. Por fin tenía el control en un juego que ya no entendía. Pasaron 2 semanas. En la superficie, todo parecía normal, demasiado normal. María se mostraba más cariñosa de lo habitual, hablaba de cosas triviales como el trabajo, qué cenar o qué película ver. Después de meses de frialdad, ese repentino calor me confundía. Una parte de mí llegó a pensar que tal vez estaba exagerando, que quizás sus actitudes extrañas eran estrés o problemas que no entendía. Pero había algo en su manera de evitar cualquier mención a las finanzas que me confirmaba lo contrario. Sabía perfectamente que yo había sospechado. Entonces, un viernes por la noche, apagó la televisión, se sentó frente a mí en el sofá y dijo con calma: «Tenemos que hablar». Mi estómago se hundió. Sabía lo que venía antes de que lo dijera. «Creo que deberíamos divorciarnos», anunció, con una frialdad que me dejó helado. No había lágrimas ni gritos. Lo dijo como quien anuncia que se acabó la leche en la nevera. La miré en silencio, sin saber qué contestar. Ella empezó con los clásicos discursos, que necesitaba espacio, que había perdido su identidad en el matrimonio, que quería encontrarse a sí misma. Palabras tan ensayadas que sonaban como frases de un manual barato de autoayuda. Pero luego lanzó algo distinto, algo que dolió de verdad. «He hecho muchos sacrificios por ti, y nunca los valoraste. Me merezco más». Esa última frase fue como una puñalada. No solo quería marcharse, quería reescribir la historia y pintarme como el culpable. Yo pensaba, ¿sacrificios? Siempre había estado a su lado. Cuando quiso mudarse cerca de su trabajo, acepté, aunque eso me duplicó el tiempo de trayecto. Cuando quiso ir a un retiro de yoga carísimo, cancelé mis vacaciones para que pudiera ir. Cuando cambió de carrera 2 veces, le dije que arriesgara, que yo la apoyaba. Había puesto su felicidad por encima de la mía. Y ahora me decía que yo no había valorado nada. La escuchaba, pero por dentro mi mente estaba en otra cosa. ¿Quién la está empujando a decir todo esto? No era un arrebato. Sonaba demasiado planeado, demasiado calculado. Ella lo confirmó sin darse cuenta. «Un amigo me ha estado ayudando a ver las cosas más claras», dijo, evitando mirarme a los ojos. «¿Un amigo?» Mi corazón empezó a latir con fuerza. Todo encajaba, las llamadas secretas, la distancia, la seguridad con la que hablaba. Había alguien detrás, alguien que no solo la influenciaba, sino que la estaba preparando. No la enfrenté de inmediato. Solo asentí y dije: «Si es lo que sientes, supongo que debemos ver los siguientes pasos». Se notó que esperaba otra cosa, llanto, súplicas, que yo tratara de convencerla. Pero me mantuve en calma. Mi atención ya no estaba en salvar el matrimonio, sino en descubrir qué había detrás de ese plan. El lunes siguiente recibí los papeles del divorcio. Y no eran papeles comunes. No buscaban solo terminar la relación, quería todo. Medio de la casa. Mis ahorros. Mis bienes. El coche. Incluso pedía una pensión absurda, siendo que su salario era alto. Era una lista tan agresiva, tan minuciosa, que era evidente, alguien con experiencia la estaba asesorando. En ese momento dejé de dudar. Esto no era un simple «quiero estar sola». Era un movimiento estratégico. Y yo ya estaba preparado. Cuando recibí las demandas en los papeles del divorcio, entendí que María no estaba improvisando. Aquello estaba demasiado estructurado, demasiado bien redactado. Alguien la estaba asesorando, de eso no me quedaba ninguna duda. No podía preguntarle directamente: «¿Quién te está manipulando?», porque lo negaría todo. Así que decidí moverme con cuidado. Lo primero fue revisar sus redes sociales. Ella no me había bloqueado, y aunque publicaba poco, empecé a fijarme en los detalles. Allí apareció un nombre que se repetía demasiado: Javier. Comentarios bajo sus fotos con frases como «tú puedes con todo», o «mereces más de lo que tienes». Nada abiertamente romántico, pero sí lo bastante insistente como para que me saltaran las alarmas. Entré en su perfil, que estaba público. A simple vista, parecía un tipo normal, treintañero, profesional del marketing.
Pero mientras más bajaba en sus publicaciones, más coincidencias notaba. En una foto estaba en el mismo café donde vi a María semanas atrás, el mismo día que escuché aquella frase inquietante de empezar de nuevo. El estómago se me encogió. Seguí mirando. En otra publicación, un selfie suyo desde lo que parecía el portal del edificio donde María había alquilado un pequeño apartamento, para trabajar tranquila. Y de repente todo cuadró. Ella no necesitaba espacio, estaba construyendo una vida paralela. No tenía pruebas sólidas, pero ya no necesitaba muchas más señales. Era evidente que Javier no era un simple amigo. El intento de confirmar. Decidí dar un paso más. Contacté a una amiga en común, Lucía, que llevaba años de confianza con María. Le pregunté, con cuidado, si había notado algo raro, si sabía quién era ese amigo del que tanto hablaba. Lucía reaccionó rápido, demasiado rápido. No sé nada de eso, no tengo idea, me cortó casi a la defensiva, y enseguida cambió de tema. Su actitud me confirmó lo que temía, sabía más de lo que quería admitir. Entonces llamé a otra conocida, Elena, con la misma excusa, que solo quería entender qué estaba pasando. Al principio contestaba vago, pero cuando la presioné un poco más, colgó de golpe. Me quedé aún más frustrado. Pero para mi sorpresa, una hora después Elena volvió a llamarme. Su voz sonaba tensa, como si hablara mirando por encima del hombro. No quiero que esto me salpique, pero necesitas saberlo, hizo una pausa. María lleva meses viéndose con alguien del trabajo. Se llama Javier. Y, por lo que sé, está metido hasta el cuello en lo del divorcio. Sentí como si todo el aire de la habitación desapareciera. Ese nombre volvía a aparecer. Ese amigo era real, y estaba detrás de todo. Colgué agradeciendo la sinceridad de Elena, y me quedé solo en el salón, con la certeza quemándome por dentro. Ya no era solo traición. Era un plan frío, calculado. Y yo debía estar un paso adelante. La vigilancia. Ese mismo sábado, tomé una decisión. Conduje hasta el edificio donde María vivía ahora y aparqué a una manzana de distancia. No tenía intención de entrar ni de espiar como un loco. Solo quería confirmar con mis propios ojos lo que ya sabía en el corazón. Después de un par de horas, la vi. Salió por la puerta principal. A su lado estaba él, Javier. No se besaron ni se tomaron de la mano, pero la forma en que caminaban juntos, inclinándose para hablar en voz baja, decía más que 1000 palabras. Subieron al coche de él y se marcharon. Yo me quedé allí, inmóvil, mirando el vacío donde estaban hace un segundo. No los seguí. Ya no hacía falta. Todo tenía sentido, las llamadas, el dinero desaparecido, las exigencias ridículas en los papeles. Ella no solo quería irse. Quería irse con todo. Y lo había estado planeando con otro hombre desde hacía meses. Esa noche regresé a casa con la cabeza en llamas, el corazón ardiendo de rabia, pero también con una certeza clara, ella creía que tenía la jugada perfecta. Pero no tenía idea de lo que yo había preparado para el momento justo. La primera sesión de mediación fue tensa desde el segundo en que entramos a la sala. El abogado de María llegó con una carpeta tan gruesa que parecía preparado para enfrentarse a una empresa multinacional. Empezó a leer sus demandas como si fueran lo más normal del mundo. La mitad de la casa. La mitad de los ahorros. Los bienes. El coche. Además, manutención conyugal indefinida. Yo permanecí en silencio, aparentando que escuchaba con calma. Por dentro, mi sangre hervía, pero mi abogado, Sergio, me había dicho que esperara. Cuando por fin fue nuestro turno, Sergio deslizó un fajo de documentos sobre la mesa. Antes de continuar, dijo con voz tranquila, creo que es importante que todos revisen esto. El abogado de María cogió los papeles. Empezó a hojearlos, al principio con seguridad, pero a medida que pasaba las páginas su expresión se tensaba, la frente se le arrugaba. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, mirando a mi abogado con molestia. Son documentos oficiales, respondió Sergio. Como puede ver, todos los activos principales fueron transferidos hace semanas a un fideicomiso irrevocable a nombre de la madre de mi cliente. Legal y notariado. La sala se quedó en silencio.
El abogado de María giró hacia ella con cara de incredulidad. ¿Sabías algo de esto? María arrebató los papeles con manos temblorosas, los hojeó rápidamente, y su rostro pasó de sorpresa a furia. «Esto no puede ser real», exclamó. «Esto es una trampa». Pero las firmas, los sellos y las fechas eran innegables. Todo estaba en regla. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Lo planeaste», murmuró, como si acabara de descubrir que yo era el villano de la historia. «Sabías que iba a pedir el divorcio y preparaste todo para dejarme sin nada». No contesté. Solo la miré fijamente, dejando que su propia conclusión la consumiera. El abogado, nervioso, intentó encontrar un resquicio legal, pero Sergio lo desmontaba con calma, punto por punto. Cada movimiento había sido hecho semanas antes de que ella presentara la demanda, cada firma estaba legalizada, cada transferencia blindada. Al final, el abogado de María cerró la carpeta con un suspiro frustrado. «Necesitamos revisar nuestra estrategia», dijo, claramente derrotado. La sesión terminó abruptamente. Cuando salimos del edificio, María me alcanzó en el pasillo. Su cara estaba roja, sus ojos ardían. Se inclinó hacia mí y susurró con rabia contenida. «Esto no ha terminado. Te vas a arrepentir». Yo la miré sin pestañear y respondí. «Lo único de lo que me arrepiento es de haberte confiado mi vida». Me di la vuelta y me fui, dejando que esas palabras se quedaran suspendidas en el aire como un golpe final. Después de la mediación, todo se derrumbó para María. El mismo día que vio cómo sus exigencias quedaban hechas polvo, algo en ella se quebró. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Primero eran mensajes de voz calmados, con un tono casi conciliador. «Creo que solo necesitamos hablar. Sé que esto se complicó, pero podemos arreglarlo». Ignoré cada uno. Mi abogado me había aconsejado no responder bajo ninguna circunstancia. Al día siguiente, el tono cambió. Sus mensajes eran una montaña rusa, pasaba de llorar diciendo «no quiero perder lo que construimos», a gritar en el buzón de voz, acusándome de tacaño, cruel y egoísta. Apagué el móvil varias veces, pero cuando lo volvía a encender tenía decenas de notificaciones, mensajes, correos, incluso intentos de llamada por números desconocidos. La manipulación social. Como no lograba llegar a mí, empezó a hablar con terceros. Amigos en común me contaron que ella decía que todo lo del divorcio era una broma, una especie de prueba, para ver la fortaleza de nuestra relación. Muchos no se lo creyeron. Otros, en cambio, empezaron a escribirme cosas como: «Vaya, no sabía que estabais tan mal. Quizá exageraste reaccionando así». Incluso su hermano, Carlos, me llamó enfadado. Podrías haberlo hablado con ella en vez de ser tan drástico. Era agotador. Pero yo sabía que la verdad saldría. Su historia no tenía pies ni cabeza, quien presenta papeles legales de divorcio como broma. Cuando vio que esa versión no convencía, cambió de táctica. Empezó a pintarse como víctima, que yo la había herido, que había destruido la confianza del matrimonio con mis acciones, que había sido yo el que la empujó a todo. Durante un tiempo, algunos le dieron crédito. Admito que dolía escuchar rumores y sentir que algunos amigos de años dudaban de mí. Pero en el fondo sabía que la mentira no podía sostenerse por mucho tiempo. La revelación inesperada. Semanas después, un conocido no demasiado cercano, Mateo, me escribió de repente. «Oye, tengo algo que necesitas ver», me dijo. Nos encontramos, y me mostró en su teléfono una serie de capturas de pantalla. Eran mensajes entre María y Javier. Me quedé helado. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté incrédulo. Mateo me explicó que un amigo en común con Javier había escuchado demasiadas conversaciones sospechosas. Al ver cómo se jactaba de estar asegurando su futuro con María, decidió guardar pruebas y pasárselas a alguien de confianza. Ese alguien fue Mateo. Leí los mensajes con un nudo en la garganta. No eran simples quejas de pareja, eran planes. Uno de María decía: «Una vez que tengamos el acuerdo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que él acepte los términos». Javier le contestaba: «No cedas. Haz que se sienta culpable si hace falta.
Te lo debe. Después empezamos de cero con el dinero en la mano. Me quedé mirando esa pantalla, sintiendo una mezcla de furia y alivio. Furia, porque confirmaba que todo había sido manipulación. Alivio, porque al fin tenía pruebas. No era mi paranoia, era un complot calculado. Mateo me dio las capturas. No te mereces esto, hermano. Tenía que decírtelo, dijo con seriedad. Lo agradecí de corazón. Cuando me quedé solo, supe que esas pruebas serían la ruina de María. Las capturas que me dio Mateo empezaron a circular más rápido de lo que imaginaba. Al principio solo las guardé como un seguro, pero él mismo se las mostró a un par de amigos en común. Y como suele pasar, en cuestión de días ya las conocía medio círculo social. De pronto, la narrativa de María se derrumbó. Esa imagen de víctima que intentaba vender quedó hecha pedazos. Los mismos amigos que antes me escribían dudando o reprochándome, ahora callaban. Algunos incluso me pidieron disculpas por haberle creído. Las frases de los mensajes eran demasiado claras como para malinterpretarlas. No era una crisis de pareja, ni un malentendido. Era un plan frío, deliberado, para vaciarme económicamente y empezar una nueva vida con Javier. Incluso su hermano, Carlos, me llamó de nuevo. Su tono era completamente diferente. No sabía lo que estaba haciendo. Perdona por las cosas que te dije antes. Ya no podía defenderla. Nadie podía. El derrumbe de su mundo. Para María, la caída fue brutal. Los amigos que solían apoyarla empezaron a distanciarse. Su círculo de confianza se desmoronaba poco a poco. Incluso en su trabajo se notaba el cambio, la gente cuchicheaba a sus espaldas, y su supuesta historia de víctima ya no convencía a nadie. Mientras tanto, Javier desapareció casi como un fantasma. Desde el momento en que quedó claro que María no iba a salir del divorcio con dinero ni bienes, él se desvaneció. No más comentarios en redes, no más fotos juntos, nada. Era evidente que él también la había utilizado. Le vendió una fantasía de independencia y nueva vida, pero cuando vio que no había botín, huyó sin mirar atrás. María, sin Javier a su lado, se quedó completamente sola. Y ahí empezaron los mensajes más desesperados. No tienes que perdonarme, pero ¿podemos hablar? Prometo dejar todo si solo me das una oportunidad. No quiero perderlo todo, por favor. Ya no había acusaciones, ya no había rabia. Solo súplicas. Yo no respondí a ninguna. Mi abogado fue claro, silencio absoluto. Y, en lo personal, ya no quedaba nada que decir. El final. Cuando el divorcio se firmó, María apenas se llevó sus pertenencias personales. Todo lo demás quedó blindado por el fideicomiso en nombre de mi madre. Su abogado no tuvo más remedio que desistir, las demandas iniciales eran insostenibles. Ella, que había intentado arrebatarme todo, terminó sin Javier, sin dinero y con una reputación destruida. Yo, en cambio, me quedé con algo más que bienes materiales, recuperé la paz. Después de meses de sospechas, de angustia, de noches sin dormir, sentí que al fin podía respirar. Mi madre, como siempre, estuvo ahí. Llegó con baldes de pintura y me dijo: vamos a renovar esta casa, que vuelva a sentirse tuya. Ese simple gesto fue como un símbolo. Ya no era el espacio donde me habían traicionado, sino el lugar donde comenzaba de nuevo. Hoy vivo tranquilo. Sin mirar cada gesto con desconfianza, sin sentir que debo justificarme ante nadie. María ya no es parte de mi presente, solo un capítulo cerrado en mi historia. Y lo mejor de todo, ahora el resto de páginas están en blanco, listas para ser escritas por mí. El último encuentro con María fue silencioso, casi irreal. En la notaría, cuando firmamos los documentos finales, apenas levantó la vista. Ya no quedaba nada de la mujer que una vez había conocido, ni la seguridad con la que hablaba, ni la sonrisa ensayada con la que intentaba manipular. Solo un gesto cansado, derrotado, vacío. No hizo falta discutir. Las firmas cerraron el capítulo. Cuando salimos, ella intentó una última carta. Se detuvo en el pasillo y me miró con ojos enrojecidos. ¿De verdad no queda nada que salvar?, susurró. La miré con calma, sin rencor, pero con firmeza.
Lo que destruiste no se puede reparar. Tú elegiste el camino. Se dio la vuelta sin responder, y su figura se perdió en el bullicio de la calle. Fue la última vez que la vi. La vida después de la tormenta. No voy a mentir, durante semanas, la rabia y el dolor todavía me perseguían. Me despertaba en mitad de la noche con la mente llena de escenas pasadas, intentando entender en qué momento se rompió todo. Pero con el tiempo, el silencio se convirtió en paz. El vacío que dejó fue reemplazado por algo más fuerte, claridad. Aprendí que la confianza es valiosa, pero no ciega. Que el amor no significa sacrificar tu dignidad. Y que, cuando alguien intenta hundirte, no hay mejor respuesta que levantarte más firme que nunca. María perdió amigos, reputación y al amante que la había convencido de apostar contra mí. Yo, en cambio, recuperé algo que vale más que cualquier cuenta bancaria, la certeza de que puedo empezar de nuevo, limpio, sin cadenas. El cierre. Hoy camino por la casa renovada, con las paredes recién pintadas y la sensación de que, finalmente, es mía. Ya no es el escenario de una traición, sino el punto de partida de mi nueva historia. Cada vez que miro hacia adelante, sonrío. Porque aunque intentaron arrebatarme todo, la vida me devolvió lo más importante, mi libertad, mi tranquilidad y la oportunidad de escribir mi futuro con mis propias manos. Y esa, amigos, es la mayor victoria.